Toda la información en todo momento. Esto es 10-10 Wins. Usted nos da 22 minutos y nosotros le damos el mundo. Buenos días, 17 grados de temperatura. Son las 6 de la mañana del martes 11 de septiembre. Empiezan las primarias para las elecciones. El 11 de septiembre de 2001 empezó como cualquier otro día en Nueva York. Esta es la historia de cómo se convirtió en un día que cambió el mundo. Millones de personas compartieron el inimaginable horror de los ataques a Nueva York y Washington. Ahora, a través de los recuerdos de quienes ocupaban los cargos más cruciales, este documental mostrará minuto a minuto cómo los dirigentes en el centro del poder americano se enfrentaron al ataque que sufrió su nación. América ha sido atacada. Es lo único que le dije. Existía el peligro de que, de tener éxito, el golpe pudiera decapitar el gobierno, eliminar al presidente y al vicepresidente. El símbolo del poder de los Estados Unidos de América había sido atacado por primera vez en la historia. Todos los que están más arriba del incendio morirán y no puedo hacer nada al respecto. ¡Ayudadnos! ¿Qué ha pasado? No lo sabemos. Está todo en llamas. Esta es la historia verídica de lo que sucedió un extraordinario día de hace 10 años. Contada a través de las imágenes y sonidos grabados el 11 de septiembre. Es una historia que todavía repercute en las vidas de todos nosotros. S, el día que cambió el mundo. Son calentamientos. El presidente Bush inicia su carrera matutina en un campo de golf de Florida. El presidente se encuentra en Sarasota para promocionar su programa de lectura en una escuela local. Ha llegado desde Washington en el Air Force One, junto a miembros de su equipo y varios periodistas. Bueno, era un día normal. Por lo menos empezó como si lo fuera. Un día normal en la Casa Blanca. Aunque claro, con el presidente de viaje, era un poco distinto. George había viajado a Florida, pero sus padres pasaron la noche con nosotros y se marcharon. La casa estaba muy tranquila, yo estaba sola, todos los invitados se habían ido y George no estaba. Era un viaje de 2 días, como cualquier otro de los que habíamos hecho. El presidente iba a pronunciar un par de discursos, hablaría con los niños de primaria, besaría a algún bebé y regresaría a Washington. Sabía que el presidente tenía previsto realizar una buena carrera. Había invitado a un periodista que había sido un gran corredor de cross para que corriera con él. Yo sabía que, empujado por el espíritu competitivo propio de los Bush, el presidente estaba ansioso por batir un récord. El presidente pasó corriendo junto a mí y me llamó. Me dijo, venga, Scratch, vamos allá. Venga, Scratch, vamos. Vamos, Scratch. Me llamaba con este apodo y nos pusimos a correr. Con nosotros corría también un agente del servicio secreto. Y a su lado había otro agente en bicicleta con un arma al hombro. Y otros agentes en carritos de golf. El representante de la prensa se ha lucido bastante. Me ha estimulado para alcanzar nuevas cotas. Mientras el presidente termina su carrera, un grupo de piratas aéreos franquea el control de seguridad del aeropuerto. «19 minutos antes, otro grupo que incluye al líder de los terroristas, Mohammed Atta, ha iniciado su viaje desde Portland hasta Boston. No son ni las 8 de la mañana
y 19 terroristas han embarcado ya en 4 aviones. Mientras alumnos y periodistas se congregan para la visita del presidente a una escuela de Florida, el secuestro del vuelo 11 de American Airlines ya ha empezado. Una azafata se pone en contacto con el centro de control. La noticia del secuestro empieza a llegar a los controladores aéreos civiles y militares. Nos llegó la noticia de un posible secuestro desde Boston, el vuelo American 11. No habíamos tenido un secuestro, ni siquiera uno potencial, desde hacía años. En el centro de operaciones dijeron que se había producido un secuestro y nos pusimos a buscar este avión. El líder de los terroristas, Mohamed Atta, está ya al mando del vuelo 11 y transmite un mensaje. Los radares militares no están destinados a localizar aviones enemigos en el espacio aéreo de Estados Unidos, y la búsqueda de un avión en concreto es sumamente difícil. Lo único que veíamos eran cantidad de señales de radar. Era como buscar una aguja en un pajar. No sabíamos qué estaba pasando. Yo solo sabía que el avión se desvió hacia el sur y que se dirigía hacia Nueva York. Hi, Boston Center, Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York. El control de tráfico aéreo alerta al sector noreste de defensa aérea para pedir aviones de combate. And we need you guys to, we need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise manifest. Pusimos 2 F-15 en alerta. Nos ajustamos los cinturones en los cazas y esperamos la siguiente orden. ¡Oh, mierda! El vuelo 11 se estrella contra el World Trade Center. En su base, a 240 kilómetros de distancia, los cazas siguen esperando la orden de despegue. La caravana del presidente se dirigió hacia la escuela M.I. Brooker y excepcionalmente llegábamos un poco tarde. Recibí una llamada de mis colaboradores en el gabinete de crisis de la Casa Blanca diciéndome que un avión se había estrellado contra el World Trade Center. Cuando llegamos a la escuela primaria salí corriendo de mi coche y me dirigí hacia el del presidente. Le informé de lo ocurrido, él me miró y me dijo: gracias, capitán, manténgame informado. Por favor, levantaos todos. Mi agente del servicio secreto me dijo que un avión se había estrellado contra el World Trade Center. Creímos que se trataba de un terrible accidente o quizá incluso del suicidio de un piloto en una avioneta. Un avión acaba de estrellarse en la última planta del World Trade Center. Transmite una segunda alarma y empieza a situar las unidades en la zona. En Nueva York, las autoridades municipales y los servicios de emergencia se apresuran hacia las Torres Gemelas. Acabamos de tener noticias de este incidente en el World Trade Center. El alcalde, Rudolph Giuliani, está desayunando en el centro de Manhattan, a 20 minutos de las Torres Gemelas, cuando recibe la noticia del avión estrellado. Lo primero que pensé fue: no puede ser un accidente en un día así, con este cielo tan precioso. Tiene que ser o un ataque terrorista o algún acto deliberado de locura personal. Oí una explosión
Salí literalmente disparado de mi despacho. Salí enfrente del ayuntamiento para intentar averiguar qué había sido. Y al alzar la vista pude ver un lado del World Trade Center con un boquete de donde salía mucho humo, pero también empezaban a verse papeles flotando. La torre número 1 del World Trade Center se ha incendiado. Se ha producido una enorme explosión en el edificio. Vi el humo y la radio dijo que un pequeño avión se había estrellado contra el Trade Center. De manera que respondí inmediatamente y llegué allí con las primeras unidades del cuerpo. Enviad todas las ambulancias disponibles, todo lo que tengáis al World Trade Center, ahora mismo. Estaba seguro de que no se trataba de un avión pequeño, pero esperaba que no fuera el vuelo 11 de la American. Por favor, que las ambulancias acudan a la calle oeste. Tenemos varios heridos, hay mucha gente en la calle oeste. Al dirigirnos hacia allí nos dimos cuenta de que era mucho peor de lo que habíamos creído. Intentamos comunicarnos con el jefe de policía, el jefe de bomberos, incluso intentamos hablar con la Casa Blanca, pero muchos móviles no funcionaban. Ahora tenemos varias unidades en camino. Hay un incendio en el piso 78. A más de 1.500 kilómetros de distancia, en una escuela de Florida, el presidente solo tiene indicios de la noticia que empieza a llegar a los periodistas de su séquito. Me pareció que el presidente tenía la sensación de que ocurría algo. Lo notabas en el aire. Todo eran preguntas. Y yo estaba hablando por teléfono con una de mis editoras, que empezó a contarme lo que estaba viendo por televisión. Y recuerdo que dijo: "Oh, espera, espera, se está acercando otro avión". Alcé la vista y pude ver el segundo avión estrellándose contra la Torre Sur. Esto es una llamada de socorro. Una avioneta se ha estrellado contra la segunda torre. Empezaban a caernos encima los cascotes y pensamos, se acabó. Tenemos ambulancias, ha venido todo el mundo, pero están cayendo cascotes del edificio y no pueden acercarse demasiado, ni al norte ni al sur. Con aquella lluvia de cascotes, subí corriendo a un coche de policía. Quizá fue lo más inteligente que hice ese día, porque mientras estaba en el coche, con la cabeza agachada, literalmente en el suelo, un trozo de metal cayó encima del coche patrulla. Y ha saltado por los aires. Yo mismo he visto la explosión. Nos dirigimos hacia allí. Vimos una explosión. Estábamos a unos 3 minutos de distancia y sabíamos ya, obviamente, que era un ataque terrorista. Me sentí enferma, solo de pensar en lo que había ocurrido y en lo que eso significaba. El impacto del segundo avión secuestrado alerta a los dirigentes americanos en Washington de que su país ha sufrido un ataque. Cuando se estrelló el segundo avión quedó muy claro que no se trataba de un accidente. Era un ataque contra Nueva York y los Estados Unidos de América. Cuando me enteré de que la segunda torre había sido alcanzada, supe que era terrorismo. Mi primera reacción fue: vale, ahora empieza. La CIA tenía una frase: empieza el espectáculo. En la escuela de Florida, el presidente Bush todavía ignora que se ha estrellado otro avión en Nueva York. En aquel momento el presidente estaba en el aula. Habíamos instalado un televisor en la sala de prensa y observamos el segundo avión dirigiéndose hacia la segunda torre del World Trade Center. El edificio está explotando ahora mismo. Hay gente corriendo por la calle. Esto no ha terminado. Se hizo el silencio en la sala. Creo que nadie se movió durante unos segundos. Estábamos simplemente anonadados. Y debíamos comunicar urgentemente lo ocurrido al presidente. Preparaos. Eso es, preparaos. Entonces tuve que pasar una prueba que los jefes de gabinete siempre tienen que superar y que es una de las partes más difíciles. ¿Necesita saberlo el presidente? Pero esta fue fácil de responder, sí.
Me acerqué al presidente, me incliné y le susurré al oído derecho: un segundo avión se ha estrellado contra la segunda torre. América está siendo atacada. Eso es todo lo que le dije. Y luego me alejé de él para que no pudiera preguntarme nada. A la de 3, todo el mundo abrirá el libro por la página 153. Me quedé petrificada. Nadie interrumpe al presidente, ni siquiera delante de una clase llena de niños de 8 años, y observé la cara del presidente, que de repente estaba muy serio. Era evidente que su jefe de gabinete le había dado muy malas noticias. El presidente se quedó sentado y siguió escuchando a los niños, pero su mirada parecía muy lejana. Tenía la mirada perdida. Recuerdo que tenía la mirada perdida, pero yo solamente quería alejarme de él para que asumiera lo que acababa de oír. Muy bien, niños, seguid. En Nueva York, los servicios de emergencias intentan calibrar la escala de la crisis tras el impacto del segundo avión. Necesitamos ambulancias en la calle oeste con Bessie. Eso es, en la calle oeste con Bessie. Había heridos, había muertos, había restos del avión por todas partes. Neumáticos, fragmentos del avión y del edificio, cristal. Era el caos más absoluto. Es un mensaje urgente. Gente atrapada en los pisos 101 y 102. Tenemos solo del World Trade Center ahora mismo. ¡Salta! ¡Ese hombre está saltando! Ha saltado un hombre. Estábamos contemplando literalmente la gente que saltaba del edificio, que saltaban voluntariamente del edificio. La gente salta por las ventanas. Están saltando por las ventanas. Supongo que intentan salvarse, no lo sé. No era tan solo por verlos. Era el ruido que hacían al estrellarse. Era algo que no había oído nunca. Era indescriptible. Oí el sonido. Estaba a unos 5 metros de mí. Y era el impacto enorme de una persona que había saltado. Nunca creí que pudieran decidirlo conscientemente. Decir, voy a saltar. Siempre he creído que el calor era tan feroz que les empujaba simplemente a saltar. El alcalde acababa de llegar y me dirigí hacia la esquina para hablar con él, para contarle lo que sabía y para que me contara lo que sabía él. Me dijo, la gente salta desde las torres. Yo esperaba que estuviera exagerando o que se hubiera equivocado, porque cuesta creer que estuvieran saltando. Empezó a negarlo. No, y yo le dije, es cierto, están saltando, mire. Y cuando alcé la mirada, fue la primera vez que vi un hombre lanzándose desde la planta 101 o 102. Me quedé petrificado, contemplando cómo iba cayendo. Aquel momento supuso para mí un cambio completo de perspectiva. Hasta ese momento creía que se trataba de una emergencia que entraba dentro de nuestro alcance. Pero entonces me di cuenta de que era algo que nos superaba, que era mucho peor. Algo sin precedentes. Y no teníamos ningún plan. Más de 200 personas se lanzaron a la muerte. Niños, cerrad vuestros libros y colocadlos debajo de la silla. En la escuela, la noticia del impacto del segundo avión ha llegado a los periodistas presentes en el aula. Señor presidente, ¿está al corriente del avión estrellado en Nueva York? Ya hablaremos de eso. Muchas gracias. No respondió a la pregunta. Salió del aula y se dirigió hacia la sala contigua. Le llevé hacia el televisor y durante unos segundos, unos 5 o 10 segundos, el presidente se quedó observando en la pantalla.
Este es el segundo avión. Otro vuelo de pasajeros estrellándose contra el World Trade Center. Estas imágenes son realmente terroríficas. Eran las dimensiones de la situación lo que resultaba tan apabullante en aquel momento. Hemos vuelto a recibir un mensaje de Associated Press según el cual... La primera llamada de Bush fue al vicepresidente Cheney. Nos pusieron en contacto por teléfono y hablamos de lo que el presidente debía decir en su mensaje a la nación. Estuvimos de acuerdo en que era un ataque terrorista y que debíamos decirlo. Retrocedan, por favor. Mientras centenares de personas salen huyendo del complejo del World Trade Center, el alcalde Giuliani debe encontrar una base para enfrentarse a la crisis. Era muy importante para mí encontrar un lugar con líneas telefónicas normales para estar seguros de poder hablar con la Casa Blanca, con el Departamento de Defensa y con el gobernador. Y desde donde pudiéramos coordinar las acciones necesarias en el resto de la ciudad. Pero el horror de lo que el alcalde está viendo es una prioridad indiscutible. Tiene una pregunta urgente para el jefe de bomberos. Le pregunté, ¿podemos salvar a la gente por encima del incendio? Y no me dijo que no, pero dijo que podían salvar a todos los que estaban debajo. Era algo muy sobrecogedor, muy espeluznante, porque en realidad lo que me decía, sin decirlo, era que todos los que estaban más arriba del incendio iban a morir y que no se podía hacer nada. Todas las unidades convocadas en la torre número 2 del World Trade Center diríjanse hacia la torre número 1 del World Financial Center. Los ascensores de la planta 44 no pueden utilizarse. Están a punto de derrumbarse. El impacto en la segunda torre aumentó todavía más el temor. Por poca experiencia que tuvieras, tenías que decirte a ti mismo que eso no era una situación cualquiera a la que había que enfrentarse. En aquellos momentos ya habían entrado en las torres más de 300 bomberos, preparándose para el rescate. Se temía que se tratara de 50.000 personas. Con los ascensores inutilizados y la dificultad de comunicación, era un desafío intimidante. Muchos de ellos estaban terriblemente asustados, pero cumplieron con su trabajo. Número 2, planta 19, un bombero ha caído. Torre número 2, planta 19, un bombero ha caído. Lo he visto. Mientras los equipos de bomberos luchan en las torres incendiadas, 2 cazas F-15 están en el aire, cerca de la costa de Nueva York, a la espera de las órdenes de la defensa aérea. Desde donde nos encontrábamos podía ver el humo que salía de las torres y preguntaba, ¿qué queréis que haga? En aquel momento no estaban muy seguros. Obviamente reinaba una gran confusión sobre lo que había que hacer. El comandante de Duffy, Kevin Nesipany, tiene que tomar una decisión sin precedentes. Montar una patrulla de combate aéreo encima de Nueva York, preparada para interceptar cualquier avión enemigo. This is what I foresee that we probably need to do. This stuff's going to keep on going. We need to take those fighters and put them over Manhattan. Okay? En aquel momento no había normas que valieran. Quiero decir, después del impacto del segundo avión, las normas habituales se fueron volando por la ventana. That's play right now. If there's more out there, which we don't know, let's get them over Manhattan. At least we got some kind of play. Nos volvieron a llamar y nos dijeron que nuestra nueva misión era dirigirnos hacia Manhattan y montar una patrulla de combate aéreo. Desde el final de la Guerra Fría, 10 años antes, las defensas aéreas norteamericanas habían sufrido un corte radical. El sector noroeste solo cuenta con 4 cazas para defender 23 estados y 130 millones de personas. En la escuela de Florida, el presidente está a punto de dirigirse a la nación por primera vez desde que empezaran los ataques 45 minutos antes. El presidente Bush entró en la cafetería. Nunca le había visto tan serio y tan solemne. Debe resultar muy difícil anunciar a la nación que un ataque terrorista ha golpeado tierra americana. Damas y caballeros,
Es un momento difícil para América. Hoy hemos sufrido una tragedia nacional. 2 aviones se han estrellado contra el World Trade Center en lo que parece ser un ataque terrorista contra nuestra nación. El terrorismo no podrá doblegar nuestra nación. Hagamos todos un minuto de silencio. Mientras el presidente termina su discurso, el comandante Kevin Nesipany, en el control aéreo militar, se enfrenta a una nueva crisis. La amenaza de ataque contra Washington provoca una evacuación inmediata. ¡Todo el mundo afuera! Las jóvenes de mi despacho recibieron el mensaje de salir corriendo. Los agentes entraron en el ala este y dijeron, corred tanto como podáis. Y ellas se quitaron los zapatos de tacón y empezaron a correr. Uno de mis principales agentes del servicio secreto irrumpió en mi despacho. Vino a mi lado, detrás del escritorio, y me dijo, señor, tenemos que irnos ahora mismo. No dijo, por favor, quiere venir conmigo, ni nada parecido. Dijo, tenemos que irnos. Me agarró del cinturón con una mano, me puso la otra en el hombro y me hizo salir literalmente a empujones del despacho, por el pasillo hasta un túnel que lleva al centro de operaciones de emergencia. El Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial es un búnker construido para proteger al gobierno durante una guerra nuclear. Desde aquí, Cheney puede empezar a organizar la respuesta al ataque contra América. Su prioridad más urgente es el vuelo 77 de American, que se dirige hacia Washington. Se había recibido un informe sobre un avión que se dirigía a gran velocidad hacia Crown, nuestra palabra clave para la Casa Blanca. El avión se había estrellado contra el Pentágono. Era el que habían creído destinado a atacar la Casa Blanca, y entonces me di cuenta de que el blanco de los ataques no era tan solo Nueva York, sino también Washington. Notamos la sacudida. Y en aquel momento yo no sabía qué había golpeado el Pentágono. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, está en su despacho, al otro lado del Pentágono, cuando el tercer avión secuestrado golpea el corazón del sistema defensivo de América. El símbolo del poder de los Estados Unidos de América había sido atacado por un elemento extranjero por primera vez en la historia. Se ha estrellado un avión, se ha estrellado un avión. ¿El vuelo 101 se ha estrellado en el Pentágono, es correcto? El Pentágono. Se ha estrellado un avión. Rumsfeld abandona su despacho en el Pentágono para evaluar la situación. Al doblar la esquina pude ver las llamas y el humo. Había muchos heridos en el césped. Era una escena dantesca. Había cadáveres y fragmentos de metal esparcidos por la hierba. Sabíamos que se había producido un ataque, pero no sabíamos mucho más. Y estábamos frustrados porque no podíamos encontrar al secretario de Defensa Rumsfeld. Intentábamos hablar con él, pero no lo habíamos localizado. Minutos después del ataque, el general de mayor rango del país llega a los centros de mando del Pentágono. Cuando llegué al Centro de Mando Militar Nacional, solo llevaba allí unos minutos y pregunté, ¿dónde está el secretario? Me informaron rápidamente de que estaba ahí fuera, ayudando a los supervivientes y a los heridos. Recuerdo que habían puesto a alguien en una camilla y que había que apartarlo de las llamas y el humo. O sea que durante unos minutos me involucré en el rescate. Yo dije, id a buscarle, tiene que estar aquí. La cadena de mando pasa desde nuestro comandante en jefe, el presidente, hasta el secretario de Defensa y los comandantes. Le necesitamos aquí. Durante unos 25 minutos no consiguen contactar con Rumsfeld. Volví a mi despacho y me di cuenta de mi responsabilidad.
No tan solo de saber qué había sucedido en el Pentágono, sino de comunicarme con el presidente y el vicepresidente sobre lo que podía suceder a partir de entonces y cómo debíamos organizarnos para proteger a nuestro pueblo. En el Pentágono, todo el centro de mando de la Marina estadounidense ha quedado arrasado. En menos de una hora, 3 aviones secuestrados han golpeado el corazón de América. Nadie sabe cuántos más pueden venir tras ellos. En cuanto supe que el Pentágono había sido atacado, les dije que me pusieran en contacto con el presidente, que en aquellos momentos había salido de la escuela y se dirigía hacia el aeropuerto. Le dije que Washington también había sido atacado y que les recomendaba encarecidamente que no regresara, que teníamos que permanecer separados hasta que supiéramos qué estaba sucediendo. Existía el peligro de que, de tener éxito, el golpe pudiera decapitar el gobierno, eliminar al presidente y al vicepresidente. Teníamos que evitarlo, y lo mejor era demorar su regreso a Washington. Accedió a regañadientes, pero sabía que era lo mejor, y el servicio secreto también lo había recomendado. Aconsejé al presidente que se mantuviera en movimiento, que se mantuviera en el aire hasta que supiéramos más detalles y pudiéramos entrar en acción. El Air Force One se prepara para un despegue de emergencia con el presidente a bordo. El servicio secreto está en máxima alerta. Miré por la ventanilla y vi llegar al presidente muy decidido. Subió las escalerillas a saltos. Llegamos a la escalerilla del Air Force One. El asistente militar del presidente gritaba: todo el mundo debe pasar un nuevo control contra bombas. Si no lo hacen, les dejaremos atrás. Los perros rastreadores de bombas estaban allí. Iban husmeando todas las maletas. Los agentes del servicio secreto nos gritaban: rápido, 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 que es su forma de decir rápido. Empujábamos al equipo del presidente y a la prensa para que fueran lo más rápido posible. Recogimos nuestras cosas, subimos corriendo al avión y en aquel momento creíamos que íbamos a regresar a Washington, D.C. Lo que más nos preocupaba era que estábamos muy expuestos allí, junto a aquel avión, inmóvil en el suelo. Había mucha confusión porque creíamos que el presidente era el blanco de un ataque. Cuando el avión empezó a moverse, nos dijeron que había alguien al final de la pista. No estaban seguros de si había alguien con un misil Stinger o algo parecido, preparados para derribar el avión. Tuvimos que suponer que aquellas personas eran una amenaza, así que en lugar de pasar por su lado, salimos en dirección contraria. Aquel despegue fue un caos absoluto. Los asistentes de vuelo corrían por todo el avión diciendo a la gente que se sentara, que sería un despegue difícil, muy brusco. Salimos disparados por la pista y pensé que aquello parecía una película. Más que un avión normal, parecía un cohete. Yo estaba de pie y subíamos muy rápido y me di cuenta de que estaba a punto de salir volando. El pánico se reflejaba en mi cara. Miré al presidente y él me miró a mí. Extendió el brazo, como lo harías con un niño de 4 años, y me lo puso literalmente delante, como un cinturón de seguridad, para evitar que saliera volando. Ya habíamos entrado en una nueva era. Estaba cada vez más claro que nuestros 2 océanos no nos habían protegido. Habíamos sufrido un ataque. ¿Qué iba a suceder a continuación? ¿Iba a ser víctima de un ataque el propio presidente Bush mientras estábamos allí? Nadie sabía qué estaba pasando ni lo que iba a pasar. El ataque al Pentágono impulsa a Ben Slaney, en el centro de control aéreo del país, a tomar una decisión crucial. Cuando me enteré de que el vuelo 77 se había estrellado contra el Pentágono, ordené que todos los aviones aterrizaran en el aeropuerto más cercano, fuera cual fuera su destino. Cuando se emitió esa orden, había unos 5.600 aviones en el aire. Se veían todos esos puntos en la pantalla. Miraras donde miraras, todo eran puntos, puntos encima de otros puntos, y de repente empezaron a disminuir.
Tenía que ser más seguro aterrizar que continuar con esa locura. Teníamos que quitar de en medio todos esos aviones y así sabríamos que el que quedara debía ser el malo. Así podría iniciarse una acción militar. La serie de ataques obliga a los principales dirigentes norteamericanos a contemplar una cuestión impensable hasta entonces. Si tienes un avión que se dirige hacia la capital de Estados Unidos y parece estar a punto de atacar la capital, ¿derribas o no derribas ese avión? La realidad era que debíamos intentar evitar otro ataque de la magnitud del que se había producido contra el Pentágono o el World Trade Center. Cuando se produce el secuestro de un avión, se convierte en un arma. Y es un arma enemiga. Puede llevar a bordo ciudadanos americanos, pero es una amenaza directa. Mientras discuten la posible orden de derribo, un mensaje desesperado desde la cabina del vuelo 93 de United indica que otro avión ha sido secuestrado. Salid hacia la calle A, por favor. Cuando el vuelo 93 de United dio la vuelta hacia Washington, temimos por supuesto que se dirigiera hacia el edificio del Capitolio, la Casa Blanca. Habían atacado la sede del poder económico en Nueva York, la sede del poder militar, y no era de sorprender que este nuevo ataque estuviera dirigido hacia la sede del poder político. Estaba rodeada por una unidad de armas y tácticas especiales, y estaban gritando ¡atrás! Y finalmente decidieron llevarme al edificio del servicio secreto a prueba de bombas. Es una zona de combate. El Pentágono ha sido bombardeado. Creemos que la Casa Blanca está en peligro. Para los dirigentes estadounidenses, en aquel momento la máxima prioridad era asegurar la continuidad del gobierno de la nación. Tenemos un presidente, y si queda incapacitado o fallece, el vicepresidente toma el relevo. Y si a él o a ella también le pasa algo, el mando pasa al presidente de la Cámara de Representantes. De repente, dos de mis agentes de seguridad me agarraron y me dijeron, vamos a sacarle de aquí. Yo les pregunté, ¿qué pasa? Y me dijeron, un cuarto avión se dirige hacia la capital. Usted es el siguiente, después del vicepresidente, para suceder al presidente. Y de repente me encontré en un helicóptero volando hacia un destino desconocido. En el búnker de la Casa Blanca, acude junto al vicepresidente su esposa Lynn, evacuada por el servicio secreto. Fue algo increíble estar sentada en primera fila, observando lo que estaba sucediendo en el lugar más central, en el día más horrible. La señora Cheney empezó a tomar notas para registrar todos los detalles de aquel día en el búnker. Había galletas encima de la mesa en bandejas con blondas, y era un poco surrealista verlo todo dispuesto como si se preparara una bonita fiesta. Reinaba una sensación algo distante. Era un acontecimiento tan asombroso que costaba tratarlo como lo que era realmente. Y es que era algo horrible y amenazador. En el Air Force One, los periodistas que acompañan al presidente ignoran el ataque contra el Pentágono. 70 minutos después de que se estrellara el primer avión contra las torres, empiezan a darse cuenta de la escala del desastre en Nueva York. La tripulación del Air Force One intentaba mostrarnos una borrosa imagen de las calles de Nueva York. Fue nuestro primer atisbo de la magnitud de lo que estaban viendo en Nueva York. Y mientras contemplábamos la imagen, la primera torre empezó a desmoronarse y a caer. Atención, se ha desmoronado la primera torre. ¿Cómo dices? Se ha desmoronado la primera torre. El alcalde Giuliani y más de 20 miembros de su equipo han ocupado un edificio a tan solo una manzana de las Torres Gemelas para establecer su base de emergencias. El alcalde sigue intentando desesperadamente comunicarse con la Casa Blanca.
Yo estaba al teléfono esperando que el vicepresidente lo cogiera. Y el escritorio empezó a temblar. Y las cosas que había encima moviéndose así. Así. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y entonces oí decir al jefe de bomberos, Espósito, que la torre se había derrumbado. Y le dije a todo el mundo que se tirara al suelo, que se pusiera a cubierto. Todo quedó a oscuras. El edificio quedó a oscuras. En el búnker de la Casa Blanca, al ver el colapso de la torre por televisión, se teme por la vida de Giuliani. Fue un momento realmente espantoso. Sabías que acababas de ver centenares, millares, no tenías ni idea de cuántas personas, pero habías visto morir a mucha gente. Cogí la mano de Dick y cuando se derrumbó la primera torre, parpadeó una sola vez, muy lentamente, y se puso a trabajar de nuevo. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! El comisario del Cuerpo de Bomberos de Nueva York, Tommy von Essen, se vio atrapado por la nube de polvo en la calle. Nos engulló a todos. La nube de polvo parecía venir de un volcán o un terremoto. Y de repente la tenías encima. La nube de polvo es una sopa tóxica cargada de cemento, cristal y amianto, peligrosa para todos los que se ven atrapados en ella. Ahora ya se ha confirmado que el cuarto avión secuestrado, el vuelo 93 de United, parece dirigirse hacia el centro de Washington. Junto al vicepresidente, en el búnker de la Casa Blanca, se encuentra su asesor de seguridad, Eric Edelman. Algunos asesores militares entraron en la sala. Intentaban darnos una cuenta atrás de la distancia a la que se encontraba el avión. Decían, está a 15 minutos de aquí. 13, 12, 10. La Casa Blanca ordena que 2 cazas intenten interceptar el vuelo 93 de United. Alguien preguntó al vicepresidente, ¿están listos los cazas para entrar en acción? Y él contestó sí. Se lo preguntaron de nuevo como para confirmar la orden y volvió a decir que sí. Se hizo un gran silencio, porque todo el mundo comprendió lo que pasaba. Eso significaba que los aviones de combate estaban a punto de derribar un avión lleno de ciudadanos americanos. Creo que solo faltaban 9 minutos cuando el avión desapareció del radar. En el búnker, nadie sabe si los cazas han derribado el vuelo 93 de United. Las anotaciones de Lynn Cheney registran la confusión reinante. United 93, ¿recibe el centro Cleveland? United 93, ¿recibe el centro Cleveland? Nos dijeron que se había estrellado un avión en el sur de Pensilvania. Y de entrada creímos que era el avión que habíamos derribado. Era una idea horrible. Realmente horrible, pero claro, era la conclusión más lógica. Resultó no ser cierto. Finalmente supimos que los propios pasajeros habían actuado antes de que pudiéramos hacer nada para detener el secuestro. No hay duda que el heroísmo de los pasajeros del vuelo 93 fue realmente extraordinario. En medio del caos y la confusión que reina en Washington, Richard Clark recibe una llamada en el gabinete de crisis.
El especialista en terrorismo del FBI, Dale Watson, comunica a Clark una inquietante información sobre los secuestradores del vuelo 77. Dijo, sabemos que es Al Qaeda porque reconocemos algunos de los nombres en la lista de pasajeros. Yo le contesté, si sabías que estos nombres correspondían a miembros de Al Qaeda, ¿cómo es posible que les permitieran embarcar? Se nos cayó el alma a los pies cuando comprendimos lo que había sucedido, cómo habíamos podido pasarlo por alto. ¿Alguien puede oírme? Soy una civil. Estoy atrapada en uno de los camiones de bomberos debajo de la torre. No podré seguir respirando mucho tiempo. ¡Salvadme! El colapso de la Torre Sur ha atrapado al alcalde Giuliani y su equipo en su base improvisada, desconectándolos del caos en las calles. Bajamos al sótano y nos dirigimos hacia varias señales de salida. Intentamos abrir la puerta, pero estaba cerrada. Yo empecé a sentirme muy asustado, porque todavía no tenía ni idea de lo que había ocurrido. El alcalde me vio murmurando para mis adentros y me dijo, ¿qué haces? Yo le contesté, es un acto de contrición. Estoy pidiendo a Dios que me perdone todos mis pecados por si acaso muero. Así de asustado estaba yo. Empezamos a buscar la mejor manera de abandonar el edificio para salir. Abrimos la puerta, salimos al vestíbulo e inmediatamente vimos algo todavía peor. Y nos preguntamos si no habíamos estado mejor antes de abrir la puerta, porque ahora la calle estaba completamente oscura, excepto por los objetos que veías volando. Tras escapar del edificio con su equipo, en el caos tras el colapso de la Torre Sur, Giuliani se enfrenta a un dilema: ¿cómo proteger el gobierno de la ciudad? Si salimos, alguien puede resultar herido. Entonces estuve reflexionando, lo hablamos entre nosotros y decidimos salir. Giuliani y su equipo se alejan de las Torres Gemelas, exhortando a todo el mundo a evacuar la zona. Alcalde, ¿cuál es la situación? La situación es que 2 aviones han atacado aparentemente... ¿Qué? No deberíamos ir. De acuerdo, bueno, entonces vayamos hacia el norte. ¿Sabe qué ha sucedido con los aviones? No, venga con nosotros. Ya hablaremos un poco más tarde. ¿De acuerdo? De acuerdo. Todo irá bien. 90 minutos después de que el primer avión se estrellara contra el World Trade Center, América se encuentra sumida en el peor ataque de toda su historia. El presidente Bush está aislado en el Air Force One, intentando estar al corriente de la situación y en contacto con sus subordinados. Las comunicaciones fallaron bastante durante el día. Las llamadas telefónicas se interrumpían o se cortaba la línea. O sea que de vez en cuando, en medio de una conversación, se cortaba la llamada. Y tanto el presidente como el vicepresidente se ponían furiosos. Teníamos tantas dificultades en mantener el contacto entre nosotros. Solo queríamos decir que nos queríamos, que estábamos bien, y eso era todo. Yo sabía que quería colgar el teléfono y seguir trabajando en lo que estuviera pensando. Ambos sabíamos que todo había cambiado para nosotros. Con varios aviones civiles todavía sin controlar,
Los líderes del país autorizan entonces oficialmente el derribo de cualquier avión secuestrado. Nos enfrentábamos a esta cuestión básica y fundamental. ¿Qué hacer si un avión secuestrado se niega a desviarse de su objetivo? El presidente y yo lo hablamos por teléfono y estuvimos de acuerdo en que nuestros pilotos necesitaban la autorización para entrar en acción y derribarlo si el avión no se desviaba. Estaba sentado enfrente del presidente en el Air Force One después de haber tenido esta conversación y dijo: yo fui piloto de la Guardia Nacional Aérea y no puedo imaginarme a un veinteañero recibiendo la orden de derribar un avión de pasajeros. En la sede del sector noreste de defensa se emite la orden de derribo. You read that from the Vice President, right? Vice President has cleared. Vice President has cleared us to intercept track. We're going to shoot them down if they do not respond first. Dijeron que estuviéramos preparados para derribar cualquier avión secuestrado. Y yo respondí: recibido. Y lo recuerdo muy bien porque entonces me preguntaron: ¿tienes algún problema con eso? Y me molestó, porque si tenía algún problema con esa orden, es que no era el hombre adecuado para estar sentado al mando de aquel avión. Tim Duffy es un piloto militar a tiempo parcial en la Guardia Nacional Aérea. También pilota aviones comerciales de United Airlines. Les dije que no tenía ningún problema. Hay que hacer lo que hay que hacer. Por supuesto, esto te afecta. Luego tienes que vivir con estos pensamientos y emociones, pero no en aquel momento. Matar a un montón de civiles en un avión de pasajeros, eso es una locura. ¿Quién podía pensar en eso? Tener que hacerlo contra tus propios ciudadanos. La otra torre acaba de colapsarse. ¡Gran colapso! ¡Gran colapso! Parecía una vela gigantesca que se consumiera a gran velocidad. Y es que la magnitud del ataque, supongo que sobrecogió a todo el mundo. Al ver aquella nube de humo, tuve visiones de una catástrofe nuclear. Literalmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Noté que alguien me agarraba por la espalda con mucha fuerza y empezaba a empujarme para que corriera. No sabía por qué corría. Entonces me detuve, me giré y vi esa nube enorme. Y había un ruido tremendo. Se oía gritar a la gente. Y todavía más cuando el otro edificio se derrumbó. Podíamos ver la nube que se acercaba y en cuanto envolvió el edificio del ayuntamiento todo quedó oscuro. Lo que sucede en estos casos es que de repente se hace el silencio. El sonido no puede traspasar la nube. Que nadie se mueva, que nadie entre en este edificio. Si abres la boca, te tragas todo el polvo. Todos los que se encuentran al sur de... están en una nube de polvo, no hay visibilidad. Hay mucha gente en la calle, es casi imposible desplazarse. La información más importante que no teníamos, que no podíamos tener y que ojalá hubiéramos tenido, era lo rápidamente que se derrumbarían. Desde el impacto inicial hasta que se derrumbaron pasaron 102 minutos, es decir, 1 hora y 42 minutos. En estos 102 minutos, miles de personas han muerto en Nueva York y Washington. We're going to set up
Empezamos a andar, buscando un lugar donde refugiarnos y empezar a asumir el control. Hice todo lo posible para permanecer visible y seguí llevando mi traje cubierto de polvo para hacerles saber que estaba allí. Pero salí. Y mucha gente también salió. Y les dije que no debíamos tener miedo. Era como el flautista de Hamelin, con toda la gente siguiéndole. Era como un enjambre. Era una locura pensar que estábamos huyendo de Nueva York. Mantengan la calma. Lo mejor es que se queden en casa. Nos hemos puesto en contacto con la Casa Blanca y están haciendo todo lo posible para asegurar el espacio aéreo alrededor de la ciudad. Lo mejor para superar esto es permanecer tranquilos y escuchar a todos. No dejarse llevar por el pánico. En el Air Force One llega la noticia de una repentina amenaza. Estábamos hablando de lo que había que hacer con el presidente, si debíamos llevarle de regreso a Washington o no, y entonces el ingeniero me llama. Coronel Tillman, venga aquí. Avisan al Air Force One de un misterioso avión que se acerca a su espacio aéreo. Air Force One, it's your 12 o'clock and 70 miles now. There's an MD-80 Continental jet. Nobody's talking to him. Se nos acerca un avión por detrás y no está hablando con nadie. El avión misterioso es identificado rápidamente. Es un avión local con problemas en el sistema de comunicación. Y entonces llega otra amenaza todavía más alarmante. Nos informaron de que lo siguiente sería Ángel. Nuestro indicativo era Ángel. No sabían cómo iba a suceder, pero el siguiente ataque sería contra Ángel. La amenaza se identifica pronto como una falsa llamada a la Casa Blanca. Una más de las muchas que se produjeron el 11 de septiembre. Si iban a seguir secuestrando aviones en el aire, entonces necesitaba algún tipo de avión de combate para protegerme. Varios cazas despegan urgentemente de una base aérea en Texas para escoltar al Air Force One. Fue entonces cuando fuimos realmente conscientes de que el Air Force One necesitaba una escolta de cazas, porque no sabíamos qué iba a suceder. Regresé corriendo al lugar de los hechos y a través de aquel campo de escombros, a una manzana de distancia, vi a un bombero excavando con las manos. Le miré a él y a esas luces y me di cuenta de que estaba encima de un camión de bomberos. El camión estaba sepultado y había fuego por todas partes. Quería ponerme a buscar y rescatar, pero solo tenía 7 u 8 bomberos de los 400 o 500. Casi todos habían muerto. Llevábamos una hora volando. Ya deberíamos haber llegado a Washington. Estaba muy claro que el Air Force One no estaba seguro de hacia dónde debía ir. No puedes mantener al presidente totalmente aislado, aunque es lo que nosotros hubiéramos querido. Nuestras decisiones están condicionadas por la seguridad de los presidentes y a menudo no coinciden con lo que ellos querrían. El 11 de septiembre fue uno de esos días. La discusión sobre regresar o no a Washington empezó en cuanto embarcamos en el Air Force One y no cesó hasta que estuvimos de regreso en Washington. Y en algunos momentos fue una discusión bastante acalorada entre el presidente y yo. Puede pasar cuando eres el jefe de gabinete del presidente. El secretario de prensa del presidente se acercó en cierto momento y dijo: el presidente está siendo evacuado. Pero es una información extraoficial. Yo le dije no. Es histórica. A
última hora de la mañana, casi todos los 5.000 aviones civiles habían acatado la orden de abandonar el espacio aéreo. Era realmente increíble. Sabíamos perfectamente quién era el único avión en nuestro radar, y si no lo sabíamos, mandábamos a los cazas para que fueran a investigar, lo identificaran y le obligaran a aterrizar. Sí, fue un paso muy importante. Nos ayudó muchísimo. Creo que también requirió cierto valor cerrar el espacio aéreo. Desde el cuartel general en Washington nos preguntaron quién había autorizado a Ben Slaney a cerrar el espacio aéreo. Pero 20 minutos más tarde, volvieron a llamar para saber por qué no lo había hecho antes. Han pasado ya más de 90 minutos desde que América tiene noticias del presidente Bush. El presidente quería dirigirse a la nación, pero en aquella época no teníamos instalación de vídeo en el avión. Intentábamos decidir hacia dónde debíamos ir, y gran parte de las discusiones en el Air Force One giraban alrededor de las opciones disponibles. Casualmente, la base aérea de Barksdale, Luisiana, tenía unas maniobras programadas aquel día y estaba en el nivel más alto de alerta, porque se trataba de un simulacro nuclear. El plan de ataque era aterrizar en la base aérea de Barksdale, pero no comunicárselo hasta minutos antes de llegar. El controlador del puesto de mando me llamó por radio. General Belky, tiene que subir. He recibido una llamada del Air Force One. Por supuesto, aquello me llamó la atención. El piloto dijo, estamos a punto de llegar y tengo una lista de cosas que necesitamos. Dígame cuando esté preparado para recibirla. Yo contesté, preparado. Y todavía tengo aquella lista. Recuerdo que el piloto dijo, quiero 10 kilos de plátanos. Y recuerdo que me giré lentamente y miré a mi vicecomandante. Vi como también él giraba lentamente la cabeza y me miraba. Y ambos intercambiamos una mirada, diciendo sin palabras, vale. Luego seguí anotando la lista, que incluía 100 magdalenas, 30 litros de zumo de naranja y cosas así. Pregunté, ¿cuándo cree que aterrizarán? Y me contestó, muy pronto. Le pregunté de nuevo, ¿qué entiende por pronto? Y repuso, muy pronto. Luego el general a bordo del Air Force One me dijo que no se lo dijera a nadie hasta que hubieran aterrizado. Pero una cadena de televisión local ya está filmando la llegada del Air Force One. Al acercarnos a la base, recibimos la señal de la emisora local que anunció al mundo entero que el Air Force One estaba aterrizando en la base aérea de Barksdale. Tanto secreto para nada. Aterrizaje. Al aterrizar había soldados armados a ambos lados de la pista, con las armas preparadas. Estaba claro que iba a ser una visita muy inesperada. Nada de grandes cochazos esperando, nada de gentíos, y literalmente solo se acercó al avión una pequeña camioneta Dodge. Vimos al presidente bajar por la escalerilla y subir a la camioneta. Hasta entonces siempre la habíamos llamado mamá futbolera, porque era el tipo de vehículo que llevaban las madres para llevar a los chicos al fútbol. Pero a partir de aquel día siempre la llamamos Air Force One. Íbamos muy rápido y el presidente dijo, más despacio, no tenemos que correr tanto. El presidente Bush me dijo, en esta base aérea no hay terroristas, pero más tarde confesó haber creído que de morir aquel día sería entonces. Transportamos al presidente por la pista de aterrizaje a 140 kilómetros por hora. Regresamos rápidamente al edificio del cuartel general. Y en cierto momento dijo, tengo que escribir un discurso. Se sentó y empezó a pensar. ¿Y escribir?
90 minutos después del colapso de la segunda torre, el alcalde Giuliani y su equipo han establecido su base en un cuartel de bomberos a 1,5 kilómetros del punto cero. Lo que más nos preocupaba era qué iba a suceder a continuación. Nos preocupaba casi tanto como la operación de rescate. No sabíamos si iba a producirse otro ataque. ¿Habría un grupo de gente armada que empezaría a atacarnos? ¿Habría más aviones, quizá? No sabíamos cuál iba a ser el siguiente blanco de los ataques. El resto del día, todos contuvimos la respiración. En las horas inmediatamente posteriores a la caída de las torres, las autoridades de Nueva York centran sus esfuerzos en el rescate de las miles de víctimas. Separado del resto del equipo de Giuliani, el teniente de alcalde Ruth Washington se encuentra en el punto cero intentando organizar los rescates. Había que entrar debajo de los edificios que estaban a punto de derrumbarse por el incendio. Y les pedí a los chicos, id hacia allí. Decidme dónde puedo poner esta grúa. Y observaba la mirada de esos hombres que pensaban, este hombre está loco, es un demente. Me está pidiendo que entre en una ciudad en llamas. La devastación era indescriptible. Y si había alguien a quien rescatar, no los veíamos. Y sabíamos que tardaríamos bastante antes de llegar hasta ellos, porque todo era tan pesado. En realidad éramos impotentes. Incluso cuando llegaron los bomberos y empezaron a apagar el incendio, tampoco podían levantar todos esos escombros y todo ese acero. A mediodía sabía que el rescate de víctimas vivas sería muy limitado. Era algo muy triste, pero sabía que las perspectivas eran nefastas. 3 horas después de que el primer avión se estrellara contra las Torres Gemelas, el alcalde Giuliani se da cuenta de que debe preguntar algo a su asesor médico. Necesitamos voluntarios para primeros auxilios. Queríamos saber cuántas bolsas para cadáveres debíamos conseguir, aunque fuera horrible pensar en eso. Pero él me dijo, no vamos a necesitar muchas bolsas. Le contesté, ¿pero por qué? Hay muchos muertos. Y él dijo, bueno, sí, pero están pulverizados. Era algo muy personal, muy desesperante. No poder encontrar ni ayudar a personas muy queridas. En un podio improvisado con prisas, el presidente Bush se dirige por segunda vez a la nación. Esta mañana, un cobarde anónimo ha atacado la libertad. Pero defenderemos la libertad. Era en una oscura sala de conferencias. El servicio secreto no le dejó pronunciar su discurso al aire libre y no creo que muchos recuerden lo que dijo, pero la sensación era que no se le había visto durante un par de horas y necesitaba dejarse ver. Haremos todo lo necesario para proteger a América y a los americanos. El presidente habló durante 2 o 3 minutos y se marchó. Y me dejaron contactar con Peter Jennings, el presentador del noticiario de la ABC. El presidente acaba de pronunciarse, un discurso muy emotivo, diciendo que defenderemos la libertad. Te pondré al corriente si nos sacan de aquí, quizá tengamos que salir a toda prisa. De acuerdo. Creo que nos vamos, nos marchamos, sí. ¿A dónde vais, Annie? Peter, no tengo ni idea. Hasta luego, Ann. Muchas gracias. Nunca repetiremos demasiado que aunque esté a salvo a unos 12.000 metros de altitud en el Air Force One, el país espera verle de nuevo en Washington. No tan solo para mandarnos un mensaje a nosotros, a la nación, sino también al resto del mundo, donde los enemigos de Estados Unidos deben pensar sin duda ahora mismo que han dominado a nuestro país. Nuestra misión había terminado. Mi comandante me miró y me dijo, Kurt, estamos viviendo una novela de Tom Clancy. Rudy Giuliani era perfectamente consciente de que sus palabras marcarían la pauta para el resto del país.
y hasta cierto punto para el resto del mundo. El día de hoy es obviamente uno de los días más difíciles en la historia de esta ciudad y este país. El alcalde no iba a responder a la pregunta sobre el número de víctimas mortales. ¿Se conoce ya el número de víctimas mortales, señor? No creo que sea el momento para pensar en eso. El número de víctimas mortales será mucho más alto de lo que cualquiera de nosotros pueda soportar. En realidad, casi utilizó una cita del libro de Job y terminó así. No quería aumentar la sensación de temor, sino empezar el proceso de sanación necesario. Y quiero que los ciudadanos de Nueva York sean un ejemplo para el resto del país y del mundo. Demostrar que el terrorismo no nos detendrá. La democracia americana es mucho más fuerte que los cobardes y sanguinarios terroristas, y vamos a superarlo. Gracias, señor. La conferencia de prensa del alcalde Giuliani refleja la determinación de los dirigentes del país de intentar recuperar el control. En Nueva York, se ponen en marcha para garantizar el suministro de alimentos y servicios esenciales para millones de personas. Era muy importante que a pesar de este ataque terrorista, la ciudad siguiera adelante. Mi prioridad era intentar poner orden en la situación, establecer un perímetro y evitar que la gente entrara en él. Total, evacuación total. Es una evacuación. Una evacuación no funciona nada. Teníamos que evacuar el centro de Nueva York tanto como fuera posible, la zona afectada. ¡Circulen, circulen! ¡Atrás! En Washington, las máximas autoridades deben responder urgentemente a los ataques contra su nación. El presidente Bush me dijo por teléfono: Don, prepárate, tendrás que encargarte de esto. Empieza a pensar en ello. El senador Ramsell dijo: a ver, ¿qué planes tenemos preparados para enfrentarnos a una situación como esta? Y por supuesto la respuesta era que no había ningún plan previsto contra una organización como Al-Qaeda. El Pentágono tenía algunos planes preparados, pero muchos de ellos eran antiguos, algo que no es de sorprender. No puedes tenerlo todo actualizado. Y en cualquier caso estaban previstos contra naciones-estado, no contra redes terroristas propiamente dichas. Por lo tanto, tuvimos que empezar a trabajar desde cero. Nos dimos cuenta de que no estábamos tan preparados como deberíamos estarlo. En medio de la confusión del 11 de septiembre, quedó claro que muchos sistemas y estrategias en la defensa de América se habían quedado detenidos en la Guerra Fría. Los líderes militares y políticos seguían planificando su defensa contra estados enemigos con misiles, y no contra terroristas que estrellaban aviones contra los edificios. La mentalidad de la Guerra Fría seguía vigente, y en pleno siglo XXI el entrenamiento y equipamiento militar era casi igual que durante la Guerra Fría. Creo que tuvo cierto impacto en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. En el cuartel general de la lucha antiterrorista, en Washington, la amenaza de Al-Qaeda ha estado en la agenda desde hace casi una década. Se veía venir, se veía venir. Y no estoy diciendo que los políticos de Estados Unidos no estuvieran informados, porque sí lo estaban, pero no lo habían comprendido demasiado bien. Nuestra principal consideración en cuanto a los ataques terroristas había sido tratarlos como un problema policial. Les buscaríamos, encontraríamos a los culpables, les someteríamos a juicio e irían a prisión. El equipo encargado de la seguridad nacional en el gobierno de George Bush había estado en la administración de su padre 8 años antes. Yo intentaba decirles que el mundo había cambiado
que la amenaza no venía de otros estados, sino de organizaciones como Al-Qaeda. Al-Qaeda quiere matar americanos, ha matado americanos, seguirá matando americanos, y eso os va a estallar en la cara. Tenéis que controlar la situación cuanto antes. Pero era como hablar a la pared. El 11 de septiembre mi reacción no fue, oh Dios mío, fíjate qué ha sucedido. Era la consumación de todo lo que habíamos descubierto y de lo que habíamos informado. Las reuniones informativas habían sido regulares, bastante estridentes, bastante insistentes. Se desarrollaron durante junio y ya en julio señalaban aquella posible catástrofe. Informamos a la directora del Consejo de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice. En aquella reunión acerqué mi silla a la mesa y le dije, este país debe levantarse en pie de guerra ahora mismo. Y di un puñetazo en la mesa. Así es la vida. La cuestión sigue siendo, ¿qué pasó después de eso? Mientras los dirigentes estadounidenses se preparan para informar al presidente sobre cómo debe responder a esos ataques, los planes desarrollados por los especialistas en terrorismo se enfrentan a una nueva urgencia. Pasamos desde el impacto instantáneo de ya nos han atacado a cómo entrar en la modalidad de prevención, ataque y derrota. Llevábamos años trabajando en ese tema y teníamos muy desarrollados nuestros planes para encontrar y combatir a todos los miembros de Al-Qaeda a nivel mundial. En la tarde del 11 de septiembre, los dirigentes de inteligencia y seguridad de Estados Unidos reúnen toda la información sobre los ataques para el presidente Bush, mientras el Air Force One aterriza de nuevo. La base aérea de Offutt es una de nuestras mejores bases, es muy segura. Cuenta con comunicaciones excelentes a nivel global, con todas nuestras instalaciones y fuerzas militares. La base aérea de Offutt, en Nebraska, a 1.600 kilómetros de Washington, D.C., es una segura base nuclear donde los líderes americanos podrían ser evacuados en caso de una guerra nuclear. Seis horas después del inicio del ataque contra las Torres Gemelas, el presidente Bush podrá por fin consultar con sus principales dirigentes. Nos detuvimos delante de un enorme edificio, el cuartel general de la base. Salimos de nuestro coche en el mismo instante en que el presidente bajaba del suyo, pero en lugar de acercarse al edificio, se dirigió hacia una pequeña construcción de madera que parecía un cobertizo. El presidente entró y sus asesores entraron y los miembros del servicio secreto entraron y algunos militares entraron y obviamente no era un edificio suficientemente grande para tanta gente. Por lo que supusimos que debía ser la entrada al búnker subterráneo. Fue realmente impresionante ver al presidente desaparecer en un búnker, con una puerta de acero muy gruesa, cerrándose a sus espaldas. Annie, ¿me oyes? Sí, Peter, te oigo. ¿Qué estáis haciendo en Nebraska? No sabíamos dónde estábamos hasta que hemos aterrizado y el presidente Bush está aquí, en la sede del Comando Estratégico, y ha desaparecido en una guarida de conejos. Acaba de salir del avión, dije, y ha entrado en una guarida de conejos. En mis 27 años cubriendo presidentes y crisis, nunca había presenciado este tipo de juego que he visto hoy. Bajamos hasta una sala de conferencias muy segura, donde habíamos establecido todo lo necesario para la reunión del gabinete. Antes de que empiece la videoconferencia, el presidente anuncia que ha tomado una decisión. Podíamos verle por vídeo, entrando en la sala.
y yo tenía que informarles sobre la situación. Pero antes de poder hacerlo, dijo: el avión está repostando. Regresamos a Washington. Esto es indiscutible. Ahora, Dick, dame tu información. Esencialmente le informé de todas las decisiones que ya habíamos tomado. Hemos cerrado el espacio aéreo, hemos enviado aviones de combate, hemos cerrado todas las fronteras, hemos puesto en situación de alerta a todas nuestras bases militares en todo el mundo, hemos cerrado todas las embajadas, tenemos una emergencia gubernamental, hemos alejado al presidente de la Cámara de Representantes del Congreso y lo hemos escondido en una cueva. Nada de lo que le estábamos comunicando se había hecho en toda nuestra historia. El presidente dijo: tenemos que hacer algo más. Tienen que saber que estamos en guerra y que estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para enfrentarnos a esta amenaza. El director de la CIA, George Tenet, informa al presidente de que su agencia ha identificado la responsabilidad de Al Qaeda en los ataques del 11 de septiembre. Los servicios de inteligencia habían dilucidado lo sucedido. Y George Tenet habló con considerable autoridad de sus convicciones. El presidente dijo: esto ha sucedido durante mi turno de guardia. Esto es intolerable. Estamos en guerra y podemos enfrentarnos a esta amenaza. Muchos colegas del presidente siguen aconsejándole que no regrese a Washington. El presidente no recibió los consejos de buena gana y recuerdo concretamente que pegó un puñetazo sobre los papeles en la mesa delante suyo y dijo: voy a regresar. Corrimos hacia el avión tan rápido como pudimos. Al subir por la escalerilla, el presidente me miró y me dijo: Tillman, vámonos a casa. Nos sorprendió mucho verle regresar a la otra punta del avión, donde estaba nuestra cabina. Y cuando entró por la puerta, hizo un gesto con la mano, como si dijera: no toméis nota. Pero dijo que estaba seguro de que estos criminales serían sometidos ante la justicia. Tras 9 frustrantes horas, exiliado a bordo del Air Force One, el presidente llega por fin a Washington. Recuerdo que el servicio secreto quería llevar al presidente en coche hasta la Casa Blanca, pero él dijo: no, iré en helicóptero. Quiero que la gente me vea aterrizar en la Casa Blanca, como siempre. Despegamos en medio de un silencio sobrecogedor y paranoico. La visión del humo que salía del Pentágono nos llegó muy, muy, muy dentro del alma. Y llegamos a la ciudad en estado de shock. Todavía estaban presentes las cicatrices de la guerra y la incertidumbre era palpable. Aterrizamos en el recinto de la Casa Blanca y el presidente se dirigió a grandes pasos hacia el despacho oval. Deseábamos que se alzara la niebla, que la nube de polvo se asentara. Deseábamos tener una visión más clara para comprender lo que había sucedido y lo que podía suceder. Cómo prevenir el siguiente ataque y cómo cubrir todas las necesidades surgidas a raíz del ataque que ya habíamos sufrido. Cómo encontrar a las víctimas, cómo ocuparnos de ellas. Cómo ordenar todo el caos. Con el temor de nuevos ataques todavía muy presente, el presidente Bush se encuentra con su esposa en el búnker de la Casa Blanca. Nos abrazamos. Estábamos sanos y salvos. Sabíamos dónde estaban nuestras hijas, pero sabíamos que nuestras vidas habían cambiado radicalmente, que la presidencia de George había cambiado radicalmente. Creo que ya sabía que aquello era la guerra.
El presidente convoca entonces una serie de reuniones en el centro de emergencia subterráneo para decidir la respuesta que América debía dar al 11S. Aquello no era tan solo un acto criminal de un puñado de personas, era un acto de guerra. Nunca hasta entonces habíamos perdido 3.000 personas en una sola mañana. Merecía tratarse y debía tratarse como un verdadero acto de guerra. Bush se reúne con sus asesores para redondear su mensaje a la nación. En el día de hoy, nuestros compatriotas, nuestro estilo de vida, incluso nuestra libertad han sido atacados. Terrible tristeza, una serie de deliberados y una ira silenciosa e implacable, pero han fracasado. Nuestro país... El discurso es ya un anuncio de la doctrina Bush. Una declaración que señala directamente a los países que dan cobijo a los terroristas. Determinación. He dirigido todos los recursos de nuestras entidades policiales y de inteligencia para que encuentren a los responsables y les lleven ante la justicia. No haremos ninguna distinción entre los terroristas que han cometido estos actos y aquellos que les den cobijo. Antes de una reunión final con los asesores de seguridad nacional, llega a oídos de Richard Clarke que la doctrina Bush entrará pronto en acción. Estábamos de pie, hablando, antes de que viniera el presidente, y Don Rumsfeld, el secretario de Defensa, empezó a hablar de bombardear Irak. Yo no lo entendía y se lo dije, no acabo de entenderlo. Ha sido Al-Qaeda desde Afganistán. Tenemos que entrar en Afganistán. Había sido un día muy largo y estresante para él, para mí. Pensé que quizá alguien no funcionaba al 100%. Irak llevaba años en la lista de terroristas del Departamento de Estado, y el Congreso había aprobado leyes apoyando un cambio de régimen en Irak. Se habló de todos los países en la lista de terroristas, algo muy comprensible. Todo el mundo estaba agotado. Tenían que cargar las pilas y necesitaban tiempo para asimilar las emociones de aquel día. Casi todos los que estaban en la sala no habían tenido nunca la oportunidad de enfrentarse con las emociones que habían acumulado debido a lo que habían visto aquel día. Hacia las 10 de la noche, el presidente y la primera dama fueron a acostarse en la residencia de la Casa Blanca. Por fin nos metimos en la cama. Sé que George no se durmió enseguida, pero yo sí. Y de repente me desperté al oír un agente que entraba corriendo en el dormitorio. Recuerdo perfectamente el sonido de su respiración acelerada y sus pasos. Y al entrar dijo, señor presidente, tiene que bajar, otro avión se dirige hacia aquí. La Casa Blanca está amenazada. 2 agentes secretos entraron, me levantaron de la silla y empezamos a correr por el pasillo. Y mis pies apenas tocaban el suelo. Saltamos de la cama, agarramos a nuestras mascotas. Yo cogí a Kitty y él a Barney. Spot nos seguía. Me puse mi bata, pero no tuve tiempo de ponerme las lentillas, o sea que no veía nada. Y George me cogió de la mano para bajar hasta el búnker. El presidente bajó con una camiseta y unos pantalones cortos. Y creo que también llevaba unas zapatillas divertidas. Y Laura bajó con el gato en brazos. No se había puesto las lentillas y no veía nada. Llevaba una bata vaporosa y zapatillas a juego. Era evidente que acababan de despertarles. Pero entonces nos dijeron que era uno de nuestros aviones. El servicio secreto entró y nos dijo, hemos identificado el avión, es uno de los nuestros, no hay ningún peligro, podéis seguir con lo que hacíais. Creo que cuando llegué a casa eran cerca de las 12 de la noche. Intenté dormir unas horas para volver luego al trabajo. Al final de un día que ha cambiado a América y al mundo, los equipos de rescate acuden al punto cero. Todavía se desconoce el número de víctimas mortales en las Torres Gemelas. Regresé allí y creo que el alcalde tuvo la misma idea. Creo que ambos
Nos había costado un poco irnos a casa, de manera que los dos regresamos. Bueno, queríamos ver qué estaba pasando. En realidad no sé por qué regresé. Y había hecho todo lo que podía y tomado todas las decisiones. Quizá estuviera en estado de shock, no lo sé. Pero no podía dejar de contemplar aquello, pensando que estaba viendo un paisaje lunar. Quería asegurarme de que todos los recursos disponibles y necesarios están aquí, y rogar a Dios que podamos salvar algunas víctimas. Creíamos, o yo creía por lo menos, que seríamos capaces de rescatar supervivientes, pero no fue así. Había tanta gente que llevaba tanto tiempo esperando noticias de sus seres queridos. No podía marcharme de allí. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué habrán querido hacerlo? Era una ira tremenda. ¿Sabe? Una ira tremenda. ¿Cómo le habían hecho esto a mi ciudad? El 11 de septiembre, los acontecimientos que entraron en conocimiento de nuestra nación eran absolutamente inconcebibles. Estos acontecimientos cambiaron nuestra nación, cambiaron a los ciudadanos americanos. Sé que a mí me cambiaron para el resto de mi vida. ¿Sí cambió mi mundo? Bueno, creo que sin duda lo hizo. Marcó uno de esos momentos en la historia en los que sabes que sea como sea el futuro, será distinto de lo que esperabas. Sabía que estábamos sobre un nuevo escenario. Cuando nos acostamos, George y yo sabíamos que todo había cambiado para nosotros y para el país. Y en los días siguientes supe que también había cambiado para el resto del mundo. Esto es un trozo de metal del vuelo 77 de American Airlines. Es un trozo de metal que encontré en el lugar del atentado. Es, como suelo decir, un objeto que refleja y nos recuerda lo que sucedió aquel día. Por eso me pareció que sería bueno para todos nosotros tener un recuerdo de aquello, para mantenerlo vivo en nuestra memoria.